con Héctor Asil, secretario general de ATSA Seccional Junín. Héctor, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, vamos a dialogar un poco sobre cómo está la actualidad del sector de sanidad privado en estos momentos. Y el tema indudablemente es cómo se atraviesa esta segunda mitad del año, este inicio de segunda mitad del año, qué panorama se tiene en el sector. Mira, por suerte, bueno, ya estamos en periodo donde se pagó los aguinaldos, cosa que era la expectativa y obviamente la preocupación que teníamos era llegar a esta época con dos cosas. Primero, con la paritaria sin resolver, cosa que pudimos también resolver el mes pasado, pero después de obtener los aumentos siempre está la segunda etapa, que es hacer que se hagan efectivos, que lo cobren nuestros compañeros y compañeras. Bueno, por suerte ya en estos días que se venció la liquidación del sueldo, todos los establecimientos lo han pagado con aguinaldo. Nosotros tenemos una comunicación fluida con los grupos de delegados y los íbamos avisando que a medida que vayan depositando nos dieran cuenta de eso, y bueno, pudimos corroborar que todas las empresas lo han pagado y por suerte tenemos pactada la paritaria por junio, julio y agosto, con lo cual, y con porcentajes que exceden la inflación proyectada para esos meses, con lo cual empezaríamos en cierta manera a recomponer la pérdida salarial de diciembre y enero, que fue el periodo donde todos los trabajadores y las trabajadoras quedamos muy atrasados con respecto a la inflación. Ujú. En el sector de sanidad privado, en cuanto a la situación empresarial, etcétera, y en el contexto actual, ¿ustedes ven estabilidad? ¿Se ve cierto grado de estabilidad en el futuro inmediato, a diferencia de otros sectores que por allí son más inestables? En realidad, para bien o para mal, las clínicas están siempre Ujú. trabajando. Es decir, una situación, y es esta época, los inviernos, donde trabajan con mayor asiduidad, con mayor cantidad de camas ocupadas. O sea, por ese lado no vendría el problema. Por ahí no lo están explicitando, o sí, pero no los veo que lo hagan con el ahínco que reclamaban cuando había otros gobiernos. Es que están con una incertidumbre muy grande con respecto a sus ingresos. Claro. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros, sino a ellos con su cámara empresaria, hacer los reclamos que correspondan. Nosotros vamos por la paritaria, por la defensa de los derechos de los trabajadores, el salario y el convenio colectivo de trabajo. Pero bueno, reitero, uno habla con unos y otros y tienen cierta incertidumbre, como tenemos casi todos los argentinos. Hay Ujú. cosas que no sabemos para dónde van a salir, cómo se van a desarrollar, cómo vamos a salir de este pozo económico donde se baja la inflación, pero a costa de una recesión enorme, y con licuación de ingresos, licuación de salarios, licuación de jubilaciones, de planes sociales, con empresarios vendiendo dólares que tenían guardados para poder sostener la actividad. Digo, en algún momento, si no se revierte ese círculo vicioso en el cual se ingresó, bueno, las consecuencias tarde o temprano nos van a llegar a nosotros también. Ujú. Aunque todos sabemos, las actividades de servicio siempre en las crisis son las últimas en ser afectadas. Primero arrancan la construcción, las industrias, después los comercios y por último todo lo que es afectado a servicios. Pero si las crisis se profundizan y se estiran en el tiempo, en algún momento nos puede repercutir a nosotros también. En materia de la labor sindical, gremial, que siempre desarrolla ATSA y en beneficio hacia los afiliados, en servicios, cómo se está trabajando y se ha diagramado dentro de este contexto que también indudablemente a un gremio le impacta. No, seguramente. Nosotros, primero, eh, tenemos una forma de tratar siempre de anticiparnos a lo que se viene. Entonces, yo no les voy a decir que no estábamos preparados para esto que está pasando ahora. Ya en noviembre y diciembre empezamos a hablar de lo que podía sucederlo, porque el plan económico, entre comillas, porque no es un plan, sino simplemente es cerrar todas las canillas y decir no hay plata, lo venían anunciando con anticipación, con lo cual y nosotros como institución tomamos también medidas para tratar de paliar esa situación y que de ninguna manera pongan en riesgo todos los servicios, los beneficios que estamos dando a nuestros trabajadores, a nuestros afiliados, con lo cual en ese sentido nosotros estamos estables.
obviamente tomando precauciones con respecto a las obras que tenemos en construcción, y a por ahí algunos planes que teníamos para desarrollar y que preferimos, como se dice, parar la pelota para ver cómo se desarrolla esto y volver a planificar más adelante. Pero todo lo que estamos haciendo, todo lo que llevamos adelante, todos los beneficios, los servicios que estamos dando a nuestros compañeros y compañeras van a seguir y no corren absolutamente ningún riesgo, porque no es una institución que pueda modificarle los objetivos, las medidas económicas o los gobiernos del país. Nosotros en las peores crisis, la institución siguió creciendo. Pasó en el 2001, cuando compramos el complejo, después lo fuimos construyendo, o sea, siempre estuvimos en constante crecimiento independientemente de la situación económica del país. Obviamente, si las cosas van bien, a nosotros también nos mejora mucho y nos facilita muchísimo desarrollar actividades y dar nuevos beneficios, nuevos servicios. Y si no, la idea es mantener lo que se tiene. Tras la aprobación de la ley bases, como dirigente sindical, ¿cómo ves coincidirá este mega paquete de ley de bases en el mundo laboral, en el mundo sindical, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación laboral, fuentes de trabajo, etcétera? Mirá, obviamente nosotros tenemos que ser respetuosos y esperar la reglamentación de la ley, porque ahí pueden modificarse cosas, pueden ser a favor o pueden ser también en contra. La reglamentación es muy importante. Pero también entendemos que con esta ley lo que están haciendo es emprender un camino de quitar derechos y beneficia a los trabajadores y las trabajadoras. Eso está claro. Hoy por hoy sacaron lo que pudieron, pero van a insistir con tratar de precarizar la actividad laboral. Es un objetivo, es una forma, es una ideología que tienen, digo, no van, o sea, uno puede coincidir o no, nosotros no coincidimos para nada en eso, pero por ahí hay mucha gente que piensa que está bien, lamentablemente, porque no se dan cuenta que no se logra la inclusión laboral con este tipo de medidas. Durante el menemismo se desreguló totalmente la actividad laboral con la misma excusa de que se iban a generar más trabajo, y al contrario, se llevó la desocupación de un dígito a casi el 20%, creo que el 18% terminó. Esa frase, y a veces cuesta entender que haya gente que no tenga esa memoria porque la vivió. Uno puede ser un adolescente, un joven, bueno, no vivió esa época. Pero muchos que vivieron y vieron todo esto resultados, pero incluso con muchas de las mismas personas, con Sturzenegger, con Patricia Bullrich, o sea, con los mismos actores que estuvieron con Menem, estuvieron con De la Rúa, estuvieron con Macri, ahora están con Milei. Digo, se reciclan en todos los gobiernos, menos en un gobierno peronista, sacando cuando se iniciaron con Menem. Digo, con las mismas personas y con las mismas actitudes, los resultados no van a variar. Pero bueno, hay que, reitero, como dije al principio, somos respetuosos de lo que salió por una ley, somos absolutamente democráticos, pero vamos a seguir oponiéndonos a este tipo de medidas. Entre ellas también está el tema de la extensión de los plazos de prueba de un trabajador cuando empieza a ser contratado por una empresa, entre otras cosas. Estas son las medidas que generan o prenden alguna luz de alerta en el movimiento sindical sobre esto que hablamos de las medidas que precarizan el trabajo. Sí, a mí me encantaría poner a prueba a los dirigentes, a quienes toman medidas, ministros, secretarios. Ellos no están a prueba. Digo, es muy fácil, es muy legislar a veces sobre la vida de personas, donde no es que la estabilidad laboral te dé la seguridad de nada, porque te indemnizan y te pueden echar en cualquier momento. Pero estirarle la incertidumbre de si está o no va a estar y tener que renovar esa expectativa cada 5 o 6 meses es doloroso, es grave. Pero además, habla muy mal del empresario que si tiene 3 meses para probar un trabajador necesite más tiempo. En realidad lo que se está buscando es precarizar la relación laboral, generar rotaciones permanentes. Digo, este tipo de cosas por ahí no se explican como corresponde, y por eso son reiterativos en volver a ese tipo. Lo que decía hace un ratito,
volver a tomar medidas que ya se tomaron, no están inventando nada nuevo, el sistema de pasantías con renovables, todo lo que se está hablando que va a surgir, ya se probó y lo único que sirvió es para precarizar a los trabajadores y las trabajadoras, y beneficiar económicamente a empresarios sin escrúpulos que se toman de cualquier coma que puedan encontrar o cualquier puertita que le abra la ley para aprovecharse de sus empleados. ¿Cómo ves el movimiento sindical en este contexto actual en general? CGT, la relación con el gobierno, si ves que el gobierno deja margen de relación con los gremios o al contrario ha endurecido su posicionamiento. ¿Cómo ves la realidad sindical en este contexto? Mira, la CGT, lo bueno es que está unida y con los objetivos claros y todos para el mismo lado y defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El gobierno puede abrir en canales de diálogo, de interlocución, no está mal, tampoco, reitero, hay que ser respetuoso de cualquiera que gobierne independientemente de que si uno adhiere o no a eso. Ahora, el diálogo por el diálogo mismo tampoco tiene sentido. A veces es preferible una actitud como la que toma este gobierno de directamente ignorar que te llamen, o como algún momento lo hacía Macri, lo llamaba al diálogo todo y después resolvía todo en contrario a los trabajadores y las trabajadoras. Son formas de actuar, de hacer y ejercer la política. Siempre es saludable que haya diálogo, pero un diálogo donde realmente de los dos lados se vayan abiertos y de una manera constructiva. Los gremios hace rato que estábamos en algunos casos hasta impulsábamos que hay que reformar, hay que establecer algún tipo de readecuación del régimen laboral. Muchos tenemos, pero no para beneficiar a los empresarios, sino en común acuerdo para adecuar lo que en muchos casos tenemos convenio del año 75 y la forma de trabajo, los tiempos para ejercer esas tareas, un montón de cosas que han variado, las tecnologías aplicadas al trabajo variaron y es lógico que hay que adecuar todo eso a la actualidad. Pero eso no significa quitar derechos solamente, sino sentarse y consensuar dónde puede tener alguna parte de razón un empresario y dónde podemos tener otra parte de razón los trabajadores. Y en ese contexto encontrar un camino común para hacer una nueva norma laboral. Para eso estaban predispuestos ya desde el año pasado. Lo que pasa es que bueno, decidieron hacerlo de esta manera. Primero por un DNU que la justicia, todo el capítulo laboral lo rechazó. Y después insistiendo por leyes que, a mi entender, este es un primer intento, abrir una puerta y después van a insistir con pequeñas cositas de A2, de A3, de A4, hasta tratar de imponer, con los cómplices legislativos que tiene, tratar de imponer esa reforma laboral que la tenían total y absoluta que tenían en el DNU. Desde el punto de vista de ATSA, del gremial, ¿qué cosa precisamente en el sector de la sanidad privada habría que modernizar, que actualizar en beneficio del trabajador? ¿Qué aspectos habría que cambiar y adaptarlos a las modalidades de esta época? Hay muchísimas cosas, y algunas nosotros ya obviamente consensuando con las empresas, todos fuimos imponiendo. De arranque, nosotros en Junín, en los establecimientos más grandes, por ejemplo, tenemos las 6 horas de jornada laboral de enfermería, que el convenio establece 8. Después pero ni hablar en salud, hay tecnología que no existía, o sea, cuando se normaron los convenios colectivos de trabajo no existía un tomógrafo. Claro. Pero por poner un ejemplo sí. Imagínate todo lo que creció la tecnología en salud, entonces son actividades que no están reguladas y uno las va adaptando por afinidad con distintas categorías de convenio que están en el convenio, pero que son afines, pero no están normadas. Pero hay infinidad de cosas. Obviamente la formación y la capacitación que sea más reconocida, pues nosotros hoy tenemos adicionales, pero para licenciaturas. Y se hacen tecnicaturas, se hace un montón de carreras que no tienen ningún tipo de reconocimiento económico. Digo, buscar ese tipo de recompensa. Y obviamente dentro de eso también está la jornada laboral. Hoy
hay mucho tiempo ocioso que se podría hacer más productivo reduciendo la jornada y por ahí estableciendo horarios rotativos de otra manera. Pero bueno, reitero, eso no depende solamente de que lo establezca una sola entidad. Lamentablemente los tiempos apremian y ya ahora mensualmente, ya ni siquiera anualmente, porque antes era por año. Cuando llega el momento uno tiene, la urgencia es discutir el salario. Claro. Y eso hace que no se puedan ir discutiendo otros artículos del convenio colectivo. Uh-huh. Y después de la pandemia hubo consideran que hay otras, además de lo apuntado, hay cosas más específicas y lecciones que dejó la pandemia que tendrían que ser tenidas en cuenta para el trabajador. Mira, nunca se ha logrado, pero nosotros lo veníamos tratando de trabajar desde antes, pero el trabajador y la trabajadora de sanidad, más allá de la pandemia, necesita un sostén psicológico importante. Es una tarea muy angustiante, pasa mucho, sobre todo con los que trabajan en pediatría, en neonatología, con bebés o quienes trabajan con gerontes, conviven mucho con la muerte, con la afinidad y el afecto que le va generando a veces con alguien que está internado mucho tiempo y después fallece. Digo, nosotros veníamos viendo, no pudimos articular porque no tenemos la forma y no sabemos cómo hacerlo, pero además un equipo profesional para que contenga ese tipo de situaciones antes que derive en enfermedades mentales, que es lo que estamos viendo. Muchas veces, después de la pandemia sobre todo, los compañeros y compañeras que estuvieron al pie del cañón de los 2 años, con los riesgos que eso tenían, algunos contagiándose varias veces el COVID, conviviendo permanentemente con la enfermedad y la muerte, con la contención de familiares. Digo, después de eso, que lo soportaron estoicamente, es como que después el famoso les cayó la ficha Claro. y lo está afectando en esa parte. Digo, en eso sería importante, obviamente primero tendría que haber sido una política nacional, la verdad, de contención psicológica y psiquiátrica de todo el personal de salud. Pues digo, a mí porque me afecta la parte de los trabajadores, pero el cuerpo médico, todos los que forman el equipo de salud, de alguna manera darle una contención para este tipo de contingencia, pero también con lo que pasa cotidianamente dentro de un hospital, una clínica y un sanatorio. En salud también los convenios colectivos datan del 75, ¿de qué año datan? Sí, los más importantes sí. Uh-huh. Después tenemos el de laboratorios, especialidades medicinales, o sea, los que producen los remedios, es un convenio del 89, y después tenemos 2 convenios más nuevos, pero porque eran actividades que no existían, no estaban reguladas, claro. El de emergencia médica y el de atención domiciliaria. Pero los convenios de clínica, sanatorio, consultorio, institutos sin internación, que es el 90, te diría el 95% de nuestra actividad, droguerías, todo eso son del año 75. Ajá. Y lo urgente ha tapado lo importante como el convenio en esto de la demora en actualizar estos convenios, ¿no? Sí, ¿Por qué ha sido la causa que se han prolongado tanto en el tiempo? O sea, algunas cosas puntualmente claro. Se han ido incorporando, se han ido ayornando, pero lo que se necesita es una reformulación total del convenio colectivo de trabajo. Para que tenga una idea, bueno, hay cosas que a nosotros nos sirvieron siempre para sacar mayores beneficios. Pero, por ejemplo, las droguerías tenían un horario de comercio, claro. Figura en el convenio. Uh-huh. Abrían y cerraban como cierra el convenio. Hoy las droguerías tienen horario nocturno. Bueno, obviamente, reitero, muchas veces nos tomamos claro. De eso porque, bueno, ante la necesidad de generar eso, nosotros también planteábamos valores por encima. Uh-huh. Lo mismo con guardias pasivas. No existían las guardias pasivas. Claro. Nosotros en plena pandemia salimos a regular todas las guardias pasivas de todas las actividades en todas las clínicas de los sanatorios con costos importantes, o sea, con un valor por disponibilidad, te llamen o no te llamen, con el pago de la hora extra, con el valor del horario que corresponde, con el viático o el pago del transporte al lugar. Bueno, digo, salimos a regular algo que existía, porque las mismas actividades las requerían, pero que no estaba normada. Claro. Y lo hicimos, fuimos al ministerio, firmamos los acuerdos y todo. Digo, pero todo eso en algún momento tendría que estar plasmado en un convenio colectivo que abarque a todos los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Correcto. Héctor, ¿algo más que quieras destacar, resaltar, que consideres importante comunicar? No, mira, agradecerte como siempre, vos nos permitís estar comunicando permanentemente estas cosas
a nuestros compañeros y compañeras y a la sociedad en general, que obviamente también nosotros formamos parte de ella. Y de cierta manera hacemos nuestra contribución, formando trabajadores y trabajadoras, formando personas de salud. Lamentablemente a todos nos toca en algún momento de la vida, o sea de manera personal o por algún familiar o amigo, que tenga que pasar por una situación de salud, y bueno, ahí siempre va a estar un compañero, una compañera nuestra para atender y para contener, y bueno, nosotros somos parte de esa formación de esa gente. Muchísimas gracias. Gracias a vos.